¿Qué tal, amados? Gracias al Señor que estamos dispuestos para continuar. Mientras Dios nos dé vida, hay esperanza. Sadoc, Sadoc, Sadoc. Estamos en Sadoc. Yo creo que todos los cristianos deberíamos de saber el significado de todos los nombres de los personajes de la Biblia, porque todos ellos son aspectos de Cristo. Sean positivos o negativos. Usted dirá, bueno, ¿cómo negativos? Aspectos negativos de Cristo. Sí, porque el que nunca hizo pecado, por nosotros se hizo pecado. Así que hay aspectos para explicar que Cristo se hizo pecado por nosotros. Ahora, todo eso pues tiene una base, Dios crió, Dios corrompió, Dios restauró. O sea que nuestro Dios, sus pensamientos no son como los de nosotros, ni sus caminos son como los de nosotros. Así dice Isaías. Entonces no tratemos de encajar a Dios en un programa con entendimiento humano, sino debemos de orar para que Dios nos dé el entendimiento de Él, un entendimiento de una sabiduría que está escondida. Ustedes saben que la sabiduría que está escondida no es la sabiduría animal. Hay sabiduría animal que es una sabiduría del alma. Es el conocimiento que el hombre adquiere debido al árbol de la muerte, de la ciencia del bien y el mal. Es un árbol de conocimiento. Mientras que la vida, que es Cristo, el árbol de vida, ese es un conocimiento de vida. Nosotros hemos sido llamados para un conocimiento de vida, porque sí tenemos que tener conocimiento de Dios, pero no a manera que envanezca, porque la manera que envanece es cuando uno se llena de conocimiento humano. El conocimiento en vida es precioso porque es de conocer a Cristo. Y la Biblia lo dice, no es invento del hermano Gilberto, dice en Juan 17, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer al Padre y conocer al Hijo por el Espíritu. Muy bien, gracias a Dios por todos los que ya se están conectando. Tenemos ya unos cuantos en la audiencia. Y gracias a Dios porque los puedo saludar. Leonardo, que Dios te bendiga. Allá en el Estado de México. Ahí en San Juan. Gracias a Dios. A mí me cuesta pronunciar algunos nombres de los pueblos mexicanos, pero saludos a mi hermano Luis Zárate y también a Leonardo. Leo, Dios te bendiga y yo espero que Dios los prospere en todo, en el conocimiento, en su alma y en su espíritu, y que también puedan prosperar económicamente. Gracias a Dios. Hermanos, estamos en Sadoc. Sadoc quiere decir recto, justo, justificado, y ayer comenzamos a considerarlo. Este es el mensaje, la parte número 2 de Sadoc. Yo creo que tal vez vamos a dar 3 partes de Sadoc. Pero mi carga es que usted como cristiano sea instruido para que no se esté ocupando en caramelitos, que no viva ocupado en una vida cristiana en de solo dame, 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 dame. Porque la mayoría de cristianos así son, solo actúan como niñitos, como infantes, no crecen en su vida espiritual. Ellos siempre creen que Dios tiene obligación de darles de todo. Casa, carros, trabajos, comida, abrigo. Hermano, esas son añadiduras. Lo más importante en nuestra vida cristiana es que nosotros seamos agradables a Dios. Que tú seas agradable a Dios. Que tú seas la persona que vive a Cristo.
Y por eso estoy ocupado en tres expresiones, tres palabras. Sadoc nos ayuda a entender lo que es la justicia de Dios, lo que es la ley de Dios y lo que es la salvación de Dios, porque como su nombre significa justicia, nosotros no podemos hablar de la justicia de Dios sin hablar de las leyes y sin hablar de la salvación. Por eso tomé ayer como base un versículo y lo vamos a volver a leer. Leámoslo, por favor, en Romanos 10, versículo 1. Romanos 10, 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Para salvación. Pero quiero que noten, porque yo les dije ayer que puede ser que nosotros aprendamos a usar el contexto, pero podemos, por nuestra debilidad y por ser personas caídas, cambiar los conceptos. De hecho, eso es lo que le pasa a la mayoría de cristianos, que tratan por todos los medios de usar correctamente el contexto de una enseñanza, pero resultan cambiando los conceptos. Es lo mismo que sucede con los traductores de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué hay tantas versiones de la Biblia? Porque cada uno que la traduce le deja su huella. Las versiones de la Biblia son diferentes traducciones. O sea que personas que hablan el idioma la traducen a ese idioma. O sea que al traducir la palabra de Dios, cuando yo le digo a usted que el que tradujo dejó la huella, es porque cada quien tiene una forma de entender a Dios. Eso se llama convicción personal. O sea que todos los traductores tenían una convicción y entendían la palabra de Dios a lo que ellos alcanzaban a ver. Y eso quedó como una huella de ellos en las traducciones, porque cuando uno cree de cierta manera, uno traduce la Biblia inclinado a esa forma de verlo. Y no hay problema. Yo quiero que ustedes sepan que las traducciones no tienen problemas de interpretación. El problema es cuando se cambian los conceptos. El problema es de que si yo tengo el entendimiento de un contexto, pero no le ruego a Dios que me ayude para no cambiar el concepto, yo voy a resultar cambiando el concepto. Eso está desde el principio de la Biblia, cuando la serpiente le dijo a Eva que ella no iba a morir. Le dijo, no, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas ese fruto, vas a ser igual a él. Fíjese, esa era la forma de interpretar el diablo o el Satanás. La serpiente interpretó la palabra de Dios de esa manera. Y eso nos debe de alertar a nosotros, porque nosotros, al tener la convicción de algunas cosas, siempre nos inclinamos a que nuestra versión tenga nuestra marca. Vuelvo a repetir, no hay ningún problema, porque las versiones han servido para que uno entienda la Biblia mejor, porque algunos han cambiado los conceptos, pero otros han luchado porque no se cambien los conceptos, sino que se dé una aplicación correcta. Y cuando yo hablo de esto, no estoy hablando de que hay buenos teólogos y malos teólogos. Mire, yo una cosa sí estoy bien convencido y quiero que usted la sepa, y es de que la palabra de Dios es una revelación progresiva. Nunca de los nuncas, nunca de los nuncas, la mejor interpretación es la del pasado. Siempre Dios va
al día, porque Él va revelando progresivamente. Los hermanos que Dios les reveló la palabra hace 500 años, ellos recibieron su porción en ese tiempo. Ahora nosotros estamos parados sobre los hombros de ellos para ver un poquito más, porque la revelación divina es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Hay muchas cosas que los cristianos tratan de atinarle, especialmente las cosas que están a veces habladas para el futuro. Los cristianos quisieran atinarle con la palabra de Dios y decir qué es lo que va a pasar. Y algunos, pues, hasta que ya han pasado las cosas, encuentran todos los pasajes y los quieren acomodar. Y ya ve que hasta en los billetes de Estados Unidos, al doblarlos, ponen que hay unas torres ardiendo cuando los aviones de allá del 2001 se estrellaron. ¿Se acuerda, verdad? Del 9/11. Y quieren tratar de demostrar, y otros de Nostradamus dicen que él tenía el código para interpretar correctamente, y después de que han sucedido las cosas, todo el mundo quiere decir que eso era lo que dice la Biblia, pero yo no creo de esa manera. Yo siempre he creído que Dios nos va instruyendo poco a poco, y que cada día nosotros conocemos a Dios en una manera más acertada. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque yo no he encontrado a ningún hermano, le soy honesto, no he encontrado a ningún hermano que escriba acerca de las 42 generaciones que usó Dios para que naciera Cristo. No he encontrado ni un hermano que haya escrito un libro acerca de las 42 generaciones. Sí he encontrado hermanos que escribieron acerca de las 42 jornadas del viaje del pueblo de Israel a través del desierto para tomar la tierra prometida. Pero en lo que respecta a 42 generaciones, he encontrado un poquito de material de hermanos que escribieron hablando de las 42 generaciones, pero nunca las cubrieron todas, porque hay personajes en esas 42 generaciones que su nombre es tan oscuro que a veces solo una o dos veces lo menciona y sin ninguna explicación. Y ese fue el caso de Azor, el que pasamos, el que prediqué la semana pasada, y se repite en Sadoc, porque también Sadoc está bien escaso de información. Pero Dios, en su sabiduría, nos ha dejado el significado de cada nombre. Y con el significado de cada nombre nosotros podemos encontrar la revelación divina de lo que Dios nos quiere dar a través de ese personaje. Y se recuerdan ustedes que les he dicho que Dios habla más a veces en el silencio que en la expresión. Hay veces que Dios cae a un asunto y eso habla más que escribir capítulos enteros de ello. Entonces, gracias a Dios que Dios nos ha dado este entendimiento, esta bendición. Y aquí estoy sin pretensión. No crean ustedes que estoy tratando de impresionar a alguien. No, no, no. Yo soy una persona que Dios me ha llamado para enseñar la palabra, para enseñar la Biblia. Tengo 44 años haciéndolo y me siento muy feliz porque no estoy buscando ser admirado de los hombres. Yo estoy buscando cómo complacer a mi Dios y cómo Él sea alabado y Él sea exaltado, ¿verdad? Porque mi propósito y mi carga es que usted entienda en una forma sencilla lo que dice la Biblia. Y por eso voy despacio y voy en orden y voy tratando de repetir muchas veces los conceptos, porque yo sé que la única manera que se nos quedan los conceptos es cuando se están repitiendo. Ahorita yo le podría decir a usted que yo ya hablé de Salatiel, de Zorobabel, de Abiud, de Eliakim, de Azor, y ahora estoy en Sadoc. Y cada uno de ellos tiene un significado porque son aspectos que nosotros, como cristianos, al vivir a Cristo, porque todos esos personajes representan a Cristo.
¿Por qué? Porque es el que va a nacer. Dios usa esos personajes para que nazca Cristo. Entonces, son aspectos de Cristo que nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, tenemos que tener para regresar del exilio, regresar de la deportación, regresar de Babilonia, que quiere decir confusión, a un estado de predicar la palabra de Dios con pureza. Dios no nos iba a revelar 42 generaciones y 14 de ellas en una deportación de confusión si no fuera necesario usarlos para que naciera Cristo. Todas esas personas despreciadas que fueron cautivadas, ya saben ustedes que Judá fue sitiado y fueron tomados cautivos y se llevaron todos los vasos y los utensilios de la casa de Dios para ponerla en la casa del Dios de los babilonios. Entonces todo eso es bien significativo porque es una sombra, es una figura de cómo el pueblo de Dios perdió la brújula, de cómo el pueblo de Dios se fue cautivo a una confusión, porque para nosotros todo es espiritual, pero de esa confusión se tiene que regresar a la pureza de la palabra del Señor. Y por eso todos estos personajes regresaron a Judá, regresaron a sus tierras, indicando Dios que Jerusalén y Judá es lo único que le complace su corazón y somos nosotros volviéndonos a la pureza de la palabra de Dios, saliendo de la confusión. Pero no vamos a salir de la confusión si no sabemos aplicar lo que significa Salatiel, lo que significa Zorobabel, lo que significa Abiud, lo que significa Eliakim, lo que significa Azor y lo que significa Sadoc. Ya allí ya llevamos 6, y el próximo va a ser Akim. Akim quiere decir hermandad o hermanos. Y Dios nos va a abrir su palabra para que entendamos. Pero hoy estamos ocupados en la justicia y la justicia nos hace hablar de la ley y de la salvación. Por eso vuelvo a leer el versículo 1 del capítulo 10 de Romanos, hermanos. Ciertamente, o sea que Pablo sí sabía qué era lo que Dios estaba buscando. Pablo tenía una certeza y nosotros debemos de aprender de Pablo, porque Pablo sí sabía lo que Dios quería del pueblo de Israel. Mire, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora, noten pues, porque muchos de nosotros somos cristianos y al leer estos pasajes no los entendemos debido a toda la mezcla que hemos recibido de enseñanzas de antaño. Mire, versículo 2 dice Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea que sí, los judíos son celosos de Dios, como hoy día también hay mucho cristiano que es celoso de Dios, pero no tiene un celo que es conforme a un buen conocimiento, de Dios, a ciencia. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios, por eso te dije que la justicia de Dios tiene que ver con la salvación. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, aquí ya tienes dos justicias. Tienes la justicia de Dios, tienes la justicia propia del hombre, amén, y tienes la salvación del hombre. ¿Ok? No se han sujetado a la justicia de Dios. Vuelvo a repetir, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la propia justicia,
eso los hace que no se sujeten a la justicia de Dios. Y todos nosotros tenemos que estar sujetos a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no solamente tiene justicia que es por la ley, Antiguo Testamento, sino que también tiene justicia que es por la fe, Nuevo Testamento. ¿Ok? Porque el fin, estoy en el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. No quiere decir que la ley se termina con Cristo. No es esa la idea en el griego, porque nosotros tenemos una traducción del griego al español. Mire, porque el fin de la ley es Cristo, está diciendo porque el propósito de la ley, porque el propósito de la ley. Cuando nosotros hablamos decimos, ¿y cuál es el fin de eso? ¿Qué fin persigues con tal cosa? Así es la idea aquí, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Aquí estamos hablando de los creyentes también. Para justicia de aquel que cree. Estamos hablando de justicia, hermano, porque el hombre, como le dije ayer, el hombre tiene un problema. El hombre, el problema es espiritual. El problema del hombre es espiritual y lo trae desde la esfera espiritual. Nosotros venimos a este mundo con un problema. Entramos a este mundo con un problema. Nuestro problema espiritual. Entonces, nosotros de acuerdo a la justicia de Dios, y fíjese, vamos a regresar hasta el capítulo 1 de Romanos. Mire cómo dice el capítulo 1 y versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea que Dios está enojado desde el cielo. Y por eso yo he recomendado, si usted no tiene el folleto que Dios me permitió escribir acerca de la preexistencia, obténgalo. Estudie la preexistencia. Estudie qué estábamos nosotros haciendo antes de venir a esta tierra, porque al final usted se va a dar cuenta que todo ese asunto está escondido en la Escritura. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Oh, yo le doy gracias a Dios, mi hermano, porque todos estos años en los que hemos estudiado la Biblia nos han servido como base para que nosotros ahora podamos desmenuzar, podamos despenicar, dicen allá en Centroamérica, la mazorca, para que podamos, hermano, poner las cartas sobre la mesa, para que podamos enseñar, hermano, con una didáctica correcta, hermano, para que las personas nos entiendan, para que no estemos bregando con asuntos de confusión. Mire, hermano, Babilonia es confusión. Si mi mensaje confunde a alguien, entonces yo estoy en Babilonia. Pero si mi mensaje le ayuda a la persona a entender, eso, hermano, es salir de Babilonia. Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta que Dios, por medio de su justicia, debido a que el hombre, especialmente estamos hablando de la iglesia, la iglesia como la esposa de Cristo, tuvo un problema espiritual en la esfera espiritual y por eso es que venimos a esta tierra. Pero notemos pues que estamos bajo la ira. Nosotros venimos aquí bajo la ira de Dios, hermano. Nosotros venimos aquí bajo la ira, pero Dios nos revela aquí en la tierra, aquí nos revela que Él no nos puso a nosotros para que nos caiga la ira. O sea que ese es el privilegio grande de ser un creyente. Por eso es de que Pablo dice en el capítulo 10 de Romanos, allí él enfáticamente dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
O sea que el apóstol Pablo, la carga que él tenía con los judíos, era que los judíos fueran abiertos de sus ojos para que pudieran ver que nosotros, tanto judíos como iglesia, venimos de la preexistencia para ser aquí alzados, para ser aquí recobrados, para ser aquí restaurados de esa naturaleza pecaminosa que adquirimos en la vida espiritual, en la esfera espiritual. Dios nos dio cuerpo para que seamos purificados. Nos puso en un cuerpo y pues a veces a nosotros nos cuesta entender por qué Dios nos puso a nosotros en cuerpos caídos para llevar a cabo su propósito de levantarnos. Porque humanamente hablando, hermano, eso es paradójico. ¿Cómo va a usar usted algo malo para volverlo bueno? Eso solo Dios lo puede hacer, hermano, y ese es el propósito que Dios nos está mostrando. Entonces, bajo la justicia de Dios, porque si usted lee el Salmo 89, vamos al Salmo 89 y vamos a leer ahí en el versículo 14, 15 y 16. Ahí se nos habla de algo tremendo, hermano. Dice, mire cómo dice pues, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Fíjese pues, porque si usted no entiende lo que es la justicia de Dios, usted no va a poder desentrañar el nudo que hay de que Dios encubre los asuntos, pero se los da a todo aquel que tiene las características de rey, de escudriñar sus asuntos. Mire, Dios está sentado en un trono donde su cimiento es justicia y juicio. Justicia y juicio. Por eso ayer le dije que los puntos claves para entender la justicia de Dios le puse 5 puntos claves y se los voy a volver a repetir. Porque Pablo mismo dice que para mí repetir las mismas cosas no me es molesto. Y para vosotros es seguro, para vosotros es aseguranza. Yo los estoy asegurando a ustedes. Cada vez que yo repito los asuntos de Dios, que para mí no es molestia, porque yo puedo estar aquí todo el día repitiendo 1400, 1800 veces las cosas para que nadie tenga excusa. Entonces, mire, los puntos claves son que la justicia de Dios, solo escuche bien, primero, es una virtud que implica actuar correctamente. Justicia es, primero, una virtud que implica actuar correctamente según la voluntad de Dios. Segundo, justicia es que Dios recompensa y castiga y motiva a la gente a vivir conforme a sus enseñanzas. Vuelvo a repetirla, la número 2. Justicia es que Dios recompensa y castiga. Estoy hablándole de puntos claves. Tercero, es un sistema moral que premia y castiga. Es un sistema moral que premia y castiga. Cuarto, en el Antiguo Testamento, el énfasis sobre la justicia de Dios es apegarse y cumplir y guardar sus mandamientos. Vuelvo a repetirla. Justicia en el Antiguo Testamento, su énfasis es vivir los mandamientos de Dios. Para Dios en el Antiguo Testamento su justicia es vivir su vida, pero sus mandamientos, con órdenes, ordenanzas. Recuérdese que en el Nuevo Testamento es diferente. Por eso ahora le voy a dar el quinto punto clave de lo que es justicia. En el Nuevo Testamento, la justicia que es por la fe es recibir la provisión de Cristo para vivir la vida de Cristo, que es la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, usted tiene que entender que es una persona.
Cristo es la justicia de Dios, por tanto, la justicia de Dios es una persona. Así como la luz es una persona, Cristo dijo, yo soy la luz. Así como Cristo es un árbol, yo soy la vid verdadera. Así como Cristo dice, Dios es amor, todo lo que nosotros tenemos que ver es a la persona. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección. Por tanto, la resurrección es una persona. Yo soy el pan de vida. Por tanto, el pan de vida es una persona. Entonces, mi amado hermano, repite y repite, porque es la manera que Dios te va a asegurar. Entonces, ahora, fíjate pues, escucha bien, Brian. Tú me preguntaste ayer cosas que dije, no se las voy a contestar porque mañana en la lección van a cubrirse. Y yo sé que ya ahorita vas a ver más. Vas a ver más. Porque hay principios que son fundamentalísimos para que nosotros entendamos la escritura. Y uno de los conceptos fundamentalísimos para entender la escritura es que tú fuiste creado, tú fuiste hecho y tú fuiste formado. Isaías 43:7. Y también Génesis 1:26, 1:27 y 2:7. Ahí repasas los mensajes si en caso no entiendes algo. Pero quiero que veas pues que los tratos individuales de nosotros son en nuestro espíritu. Por eso nosotros fuimos creados en nuestro espíritu. Como individuos nosotros somos espíritu, una pareja, varón y hembra. Varón y hembra es la pareja. Acuérdate que cuando se habla de individuos, también son corporativos. Cristo y la iglesia es el espíritu corporativo. El espíritu es también corporativo. Nuestra salvación individual es como pareja, esposo y esposa. Dios es Dios de familias. Pero la salvación de nuestra alma es también corporativa, es con la iglesia, con los hermanos, con los hermanos. Y la salvación de nuestro cuerpo, porque también nuestro cuerpo tiene salvación, a la salvación de nuestro cuerpo se le llama redención o adopción. Tú sabes que eso allí está en la Biblia. Allí en Romanos 8 se nos habla de la adopción de nuestro cuerpo. En nuestro espíritu nosotros somos engendrados. En nuestra alma nosotros somos transformados o transfigurados. Y en nuestro cuerpo nosotros somos glorificados. Eso es lo que Hebreos le llama una salvación tan grande y que Pablo la certifica en 1 Tesalonicenses 5:23 para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, me dan lástima, me dan tristeza los teólogos fundamentalistas, porque ellos dicen que el alma y el espíritu de la persona es un sinónimo. Eso es una herejía. Ellos no les importa enseñar herejías. A ellos lo que les interesa es mantener sus doctorados. Porque si en el seminario me enseñan a mí a obtener mi doctorado y mi maestría y mi bachillerato en teología, yo tengo que basarme en las enseñanzas que ellos me dieron, porque de lo contrario ellos me desechan. Me recuerdo que una vez un hermanito que no sabe ni dónde están los pies, ni dónde está la cola, ni dónde está la cabeza, me dijo a mí, hermano, es que el espíritu y el alma son sinónimos, porque él así lo aprendió de sus maestros, porque uno de sus maestros le dijo públicamente, le dijo, ¿y qué? ¿Tú crees lo mismo que ese señor? Así me trató, no me trató como hermano en Cristo.
Porque el problema que tienen muchos es que son sectarios y son muy egoístas y son muy prepotentes con sus enseñanzas. Yo no estoy aquí para imponer, quiero que sepas. Yo soy expositor, ¿sí? Yo no soy impositor, yo soy expositor. Y tú tienes que estudiar la Biblia y ser como los de Berea y en humildad ir a corroborar y a examinar lo que el hermano Carrillo te enseña. Eso es lo correcto en ti. Por eso yo no tengo pues recelo, ni tengo prejuicio, ni estoy preocupado de que no me quieran porque enseño diferente. Nunca de los nunca, la mayoría ha tenido la razón. Nunca, 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 nunca. Siempre la razón la ha tenido la minoría. Y es más, el Señor dice, no temáis, manada pequeña. Y es más, el Señor nos ha enseñado que nosotros tenemos que actuar escondidos. Yo estoy escondido, hermano. Yo no tengo popularidad, ni la quiero tener, ni la buscaré jamás. Es mejor que digan, ay, el hermano Carrillo, ¿y quién es él? Así me gusta a mí. ¿Quién es él? Mire, cuando Juan el Bautista apareció, las multitudes lo seguían. Se iban al desierto las multitudes. ¿Y qué pasó con los fariseos? Los que se creían lo todo, ellos fueron y mandaron sus delegados, sus embajadores, y mandaron a decirle, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo miro cuando alguno va a dar la enseñanza, dice, graduado de tal universidad, con el máster de esto, con el doctorado de esto, esto y esto. Y cuando hablan, hermano, me da risa a mí porque digo, Dios mío, ¿cómo es posible que este hombre con tantos títulos no sepa hablar la palabra de Dios? Entonces yo prefiero que digan que no tengo ni un título, que soy don nadie, que soy desconocido, que no soy popular, pero tocar el propósito de Dios. ¿Qué prefieres tú? Aleluya. Dice Brian, amén. El que realmente busca ser responsable con el Señor no habla para impresionar, sino para edificar y producir el agrandamiento de Cristo en los oyentes. Amén. Conviene que Él crezca y que nosotros menguemos. Entonces, mira, el tiempo se me va. Ay, mira, ya se me terminó el tiempo, apenas me quedan 2 minutos y solamente te estoy hablando de entender lo que es la justicia de Dios. Justicia de Dios. Volvamos de regreso a Romanos 10, porque yo estoy fascinado de este pasaje. Estoy fascinado. Mira, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero tú ya te diste cuenta que la salvación tiene que ver con la justicia. La salvación tiene que ver con la justicia. Mira cómo dice Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, sujetémonos a la justicia de Dios. Y puede ser que me preguntes, hermano Carrillo, ¿qué es sujetarse a la justicia de Dios? Sujetarse a la justicia de Dios, hermano, sencillamente es entender el Salmo 89:14. Es entender ese salmito, mire, vuelva a leerlo conmigo, porque aquí es escritura con escritura, hermano. Aquí no hay para dónde. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Hermano, yo quiero ser enaltecido en la justicia de Dios. Yo quiero caminar delante del rostro de Dios. Dios es un trono, hermano. Dios es un trono y Él es su espíritu. Pero
se asemeja y nos da un antropomorfismo para entender que Dios es una persona. Y gracias a Dios que la persona es Jesucristo. El cimiento del trono de Cristo es que Él es misericordioso y Él tiene verdad. La misericordia y la verdad van delante de su rostro. La misericordia y la verdad van delante de su rostro. ¿Por qué ese trono que es justicia? ¿Por qué ese trono, hermano, que es justicia y juicio? Porque usted ya sabe lo que es justicia y juicio. Justicia es la persona y juicio es lo que él hace. Justicia es la persona y juicio es lo que él hace. Y yo te estoy dando los puntos claves de la justicia. Virtud que implica actuar correctamente según la voluntad de Dios. Dios recompensa y castiga. Dios recompensa y castiga. Dios nos presenta su justicia como un sistema moral que premia y castiga. Dios nos presenta la justicia en el Antiguo Testamento como un conjunto de leyes. Toda la ley de Moisés, hermano, toda, escúcheme bien, de ofrendas, de sanidad, de enfermedades, de lepra, de casa, de la vestidura del sacerdote, del oficio del sacerdote. Hermano, todo es basado a la justicia de Dios. Cuidadito el que no cumpla esa justicia. Cuidadito el que se vista de sacerdote sin serlo. Cuidadito con el que entre al tabernáculo en diferente función a la que le asignaron. Cuidadito con meter un clavo donde no va. Cuidadito de poner una tabla donde no va. Mire, la justicia de Dios es peculiar. La justicia de Dios, por eso Él es bien detallista en el Antiguo Testamento, porque su justicia es su palabra. Su justicia es lo que Él dice que uno tiene que hacer. Por eso Dios no puede ser burlado. Mira, esto no vas a creer, hermano, que esto es de soplar y hacer botellas, hermano. Ni tampoco es de enchilame 3 de asada y 3 de pollo y ahí seguiré con los decesos. No, hermano, esto de Dios, la justicia de Dios, tiene que ver con su ira, tiene que ver, hermano, con el castigo y la recompensa. La justicia de Dios es algo muy serio. Bueno, si Dios nos da vida, continuamos mañana. Mañana todavía seguiremos considerando a Sadoc, porque si tú no sabes todas estas cosas, es imposible que regreses del cautiverio a edificar en una forma correcta. Hasta mañana. Dios te guarde.